pingüinos muy graciosos, todos en línea. Y este lugar es sencillamente increíble. Si os gusta el contenido de este canal, os invito a que dejéis un like, un comentario si queréis aprender cosas sobre la Antártida. Ahora mismo me encuentro en Devon Island. Lo interesante de este lugar, como veis aquí a mi lado, tengo icebergs. Un espectáculo absolutamente impresionante. Aquí estoy caminando al lado de un bloque de hielo más grande que yo. Interesante esta escultura de hielo que se está deshelando, y aquí tenéis una veta de un color totalmente diferente, y si introducimos la cámara podéis ver el color del hielo que por las temperaturas se está derritiendo. ¿Veis aquí cómo se está derritiendo el hielo? Y aquí detrás mío tengo un grupo de pingüinos Madeline entrando en el agua, que podéis ver ahí detrás. Realmente increíble. Como sabéis, en la Antártida solamente un 2% del continente está expuesto al clima de mar. Y este es uno de los ejemplos que encontramos donde no hay tanta nieve o tanto hielo, sin embargo hay una gran acumulación de glaciares, perdón, de icebergs aquí en la playa. Y este lugar es sencillamente increíble. Aquí detrás mío podéis ver ahí cómo los pingüinos están cambiando el pelaje, las plumas, que se llama en inglés molting. Es increíble, es una experiencia surrealista el poder caminar por aquí y ver y estar rodeado de todo ese hielo y todas estas formaciones heladas. Aquí tenéis las formaciones de hielo absolutamente impresionantes, y como veis el paisaje es una playa donde hay bloques de hielo allá donde uno mira. Son los icebergs que van camino al norte y que han quedado atrapados aquí en esta playa. Muy graciosos, todos en línea. Si alguno tiene interés en aprender más sobre la Antártida, os invito a que veáis este playlist que está aquí arriba, donde he estado posteando vídeos y comentarios en relación a temas educativos y aventureros de la experiencia de visitar a la Antártida con National Geographic.